señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, quisiera si me pudiera apoyar recordándome al menos 3 de las estrategias que está impulsando su gobierno en materia de seguridad alimentaria, que ha sido tan golpeada, primero por la pandemia de la COVID-19 y ahora con el conflicto en Rusia. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, la primera es reforzar la producción de alimentos. Mire, la inflación, para enfrentarla mejor en México o en cualquier parte del mundo, exige el que se impulse la actividad productiva, que los pueblos produzcan. El progreso de las naciones depende de la producción de sus pueblos. O sea, lo principal es producir. Esto también lo olvidaron los tecnócratas neoliberales. Y producir lo que se consume, buscar ser autosuficientes. Eso protege. Por ejemplo, producir los energéticos, las gasolinas, el diésel, la luz, producir los alimentos. Eso es lo mejor. Lo otro son las fórmulas que les enseñan en todas las universidades del mundo a los economistas y son las que han aplicado en el periodo neoliberal, que si hay inflación, suban las tasas de interés para parar el crecimiento económico. Es como cuando un carro, y es realmente genial, la fórmula, cuando un carro se calienta y ya para que no se caliente se apaga. Pues sí, ya no se calienta, ya no hay inflación, pero no camina. Esa es la fórmula. En todos lados. Ahora que hay inflación, lo que están esperando es, a ver, ¿cuánto va a aumentar la tasa en Estados Unidos? ¿Y cuánto va a aumentar la tasa aquí? Pues sí, eso puede ayudar a detener transitoriamente la inflación, pero el fondo es que se produzca, que tengamos lo que consumimos. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue controlar el precio de los energéticos. Eso fue lo primero. Dijimos, no va a aumentar la gasolina, y por eso la gasolina está más barata en México que en Estados Unidos. Ya lo hemos visto. Nosotros tenemos un componente de inflación por energéticos del 0.6 y ellos tienen 2.5. Y ayer hablé de que ya cuesta el galón más de $5 y eso es en promedio, pero hay lugares en donde está a $7 el galón en Estados Unidos. O sea, para tener una idea, vale la gasolina casi 10 pesos más en Estados Unidos en promedio que lo que vale en México. Y en Europa, en España,
vale más del doble de lo que vale en México. ¿Sí? Entonces, nosotros tomamos una decisión que tuvo que ver con no hacerles caso a los que hablaban de que ya para qué pensábamos en el petróleo si ya todo iba a ser eléctrico. Y muchos dejaron de invertir en refinación. Cuando terminó o estaba en su apogeo la tremenda pandemia del COVID, habían en venta como 20 o 30 refinerías, porque pensaban que ya no era negocio. Pues entonces fue que compramos nosotros, no estaba en venta Deer Park, pero Shell sí tenía otras en venta. Y dijimos, estas no, queremos Deer Park porque ahí tenemos ya la mitad de las acciones. Y se compró Deer Park y ayer hablaba yo de que ya tenemos ganancias en unos cuantos meses de $400 millones. Entonces, eso nos protege. Y en el caso de los alimentos, ¿qué hicimos? Lo que estamos haciendo. Sembrando Vida, estamos convocando a los sembradores, que son 440,000, a que siembren maíz y frijol, los básicos. Eso se está haciendo. Y el programa de producción para el bienestar también lo estamos orientando a eso. Y nos comprometimos a aumentar al doble la producción de fertilizantes para tener más producción. O sea, nosotros tenemos la experiencia que de un año a otro aumentamos al doble la producción de maíz en el estado de Guerrero con los fertilizantes, donde nada más era para autoconsumo, tuvimos que poner centros de acopio porque por primera vez hubo un maíz excedente, porque se distribuyeron de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores de Guerrero. Entonces esto ya lo ampliamos a Chiapas, a Oaxaca, a Puebla, a Morelos, y ahora lo vamos a ampliar más. Y estamos haciendo una inversión adicional para producir más fertilizantes, rehabilitando las plantas de fertilizantes que nos dejaron, así como las refinerías ya muy abandonadas, pero las estamos echando a andar para producir fertilizantes. Otra cosa que hicimos es de que se quitaron los aranceles, los impuestos, para poder importar alimentos, que no haya arancel para poder comprar un pollo. En Brasil, que había aranceles, poder comprar la carne en Argentina o en cualquier otro lugar, en Guatemala, que llevaban 20, 30 años introduciendo ganado de contrabando por Chiapas, por Benemérito, diario
Sin embargo, no estaba autorizado. Entonces, ahora, cuidando lo sanitario, se está permitiendo la introducción de ganado para que haya más oferta y estamos buscando un acuerdo también con algunos países para traer alimentos. Todo esto va a ayudar a seguir controlando los precios y que no se nos desborde por completo la inflación. Hasta ahora nos ha funcionado, estamos casi un punto abajo de la inflación de Estados Unidos y también 1 o 2 puntos, a veces hasta 3, de países europeos. Ahora, que sirva también todo esto para pensar de cómo las decisiones políticas afectan, porque todo esto se produjo, aunque ya venía mal la economía desde la pandemia, se precipitó con la guerra, que se pudo haber evitado. Entonces, faltó política, faltó diplomacia y ahora nos está afectando la inflación. Ayer se depreció nuestro peso, nuestra moneda, pero fue mundial y nuestro peso aguantó porque se cayeron en picada las bolsas en Estados Unidos y en el mundo, las monedas. Sin embargo, aguantó nuestro peso y espero que hoy aguante también. Y hasta hoy puedo decir que no ha habido devaluación en todo el tiempo que llevamos en el gobierno. Señor presidente. Creo que va a pasar rápido porque todos los países están haciendo lo propio y a nadie conviene la inflación, que es algo que perjudica mucho y sobre todo perjudica a los más pobres, porque se pierde poder adquisitivo, el dinero no rinde, hay carestía, se tienen ingresos, pero lo que uno compra ya cuesta más. Entonces, por eso nosotros vamos a seguir combatiendo la inflación. Estoy pensando, señor presidente, que entonces el gobierno está diseñando esta estrategia para ser autosuficiente y en esta autosuficiencia ser al mismo tiempo sustentable y echar mano de la economía circular y que este círculo virtuoso pueda favorecer al pueblo y evitar pues un tema de escasez de alimentos. ¿Sí estoy más o menos en la idea? Sí. Esa es la idea. Bien, gracias. La receta, lo de fondo es producir lo que consumimos. Eso no olvidarlo, porque los neoliberales no piensan así. Recuerdo con mucho respeto al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, en el gobierno de Salinas, que cuando abrieron el país con una apertura indiscriminada y sin límites estratégicos,
y se abandonó el campo, y se abandonaron las actividades productivas, las políticas de fomento a la producción, él decía que ya no hacía falta fomentar la producción, porque en un mundo globalizado lo que se necesitara se podía comprar hasta más barato. No, ahora lo estamos padeciendo. Esa es una visión economicista, muy superficial. Eso fue lo que caracterizó al periodo neoliberal, lo sigue caracterizando. Eso que les digo de que, a ver, hay inflación, suban las tasas. Paren la economía. Si suben las tasas de interés, pues no hay créditos y no hay crecimiento. Pues entonces, si se para la economía, puede bajar la inflación. Sí, nada más que no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleos. Y si no hay empleos, pues no hay bienestar. Entonces aquí es cómo hacerle para crecer sin inflación. Y lo mejor es producir. Entre más producción se tenga, mejor. Ese es el planteamiento nuestro y es lo que estamos haciendo. Gracias, señor presidente. Y en una segunda